Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Amigos, buenos días, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. Hoy viernes tenemos un invitado muy especial, realmente un invitado de lujo, Enrique Gersi. Buenos días, Enrique, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar con él durante toda la hora. Enrique es abogado, constitucionalista, experto en la relación entre la economía y el derecho penal, de los fundadores del movimiento Libertad, uno de los pioneros del libre mercado, de la economía de mercado en el Perú. Ha sido congresista por el Fredemo, miembro de la sociedad Mont Pelerin, fundada por von Hayek en 1947, es colaborador del Cato Institute, coautor con Hernando de Soto y Mario Ghibellini del Otro Sendero. En fin, es realmente, y además oráculo político, así que escuchémoslo con atención. Enrique, realmente te agradezco porque yo sé que eres muy mesurado para, a diferencia de algunos colegas tuyos que no voy a nombrar, que corren por todos los programas, por todas las estaciones. Tú eres muy mesurado para dar entrevistas, así que realmente es un privilegio que hayas aceptado venir al programa después de 2 meses de insistencia. Gracias. No, en primer lugar te agradezco enormemente, mi querido Uri. Has omitido algo que era muy importante, que somos amigos de hace como 30 años. Bueno, lo más importante. Que estamos en la luminosa trinchera de combate, como dirían los chicos de Sendero Luminoso, desde hace 30 años. Para mí es realmente un gusto estar aquí. Efectivamente, te debí esta visita, la hemos ido postergando porque me tocaban audiencias, me tocaban cosas y no podía venir, pero yo estaba con el compromiso de estar en el programa y me parece sumamente importante el trabajo que vienes haciendo, tu programa, y sobre todo porque hay que emprender un combate muy importante en la defensa de la libertad. Así que te agradezco enormemente por la invitación, mi querido Uri. Muy bien, Enrique. Entonces, a ver, empecemos antes de aterrizar un poco en los temas políticos puntuales, coyunturales, un poco para enmarcar la conversación. Todo lo que ha ocurrido con la trama Lavajato, yo en algún momento he dicho que la trama Odebrecht ha hecho sin derramar sangre lo que de alguna manera quería hacer la banda terrorista Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, que era arrasar con todo el establishment. Entonces, esta trama ha servido para mostrar, en esencia, además del tema de la corrupción, lo que creo que para mí es uno de los temas de fondo, que es el mercantilismo, esa alianza que hay entre ciertos grupos políticos y grupos empresariales para mantener el statu quo. Y un statu quo que es dañino para la democracia, dañino para los ciudadanos, y dañino para la verdadera economía de mercado, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, yo siempre me he preguntado en este programa y desde hace mucho tiempo, por qué, por ejemplo, Keiko Fujimori, habiendo tenido una mayoría de 73 congresistas, no hizo las reformas de segundo piso, siendo, como se proclamaba, un partido de derecha popular. Bueno, ahora con esta donación, por llamarla de alguna manera, de 3 millones, ya sabemos. Entonces tenemos, por un lado, empresarios que quieren mantener el statu quo con barreras de acceso, ¿no es cierto? Y por otro lado, políticos dispuestos a recibir dinero en maletines contantes y sonantes para no hacer las reformas de segundo piso que el Perú necesita. En el camino entonces se le da mala fama a la economía de mercado, porque esto no es economía de mercado, y se está en realidad dejando que la izquierda jale agua para sus molinos, diciendo, ven, mira la corrupción, el sistema no funciona. Estuvo aquí Ramiro Prialé, el hijo del dirigente histórico del APRA del mismo nombre, y Ramiro calculaba, y yo quisiera tu opinión sobre eso, es un largo preámbulo, pero luego hablas todo el tiempo que quieras. Ramiro calculaba que en el Perú existe más o menos un 10%, una islita, decía él, de 10% de economía de mercado en un océano de 90% de capitalismo de amigos. No obstante, la conclusión a la que llegamos es que con esa islita de ser 10%, quizás sea 20, quizás 30, 6 o 7 millones de peruanos en 2 décadas
han logrado salir de la pobreza, en medio de todo este océano de mercantilismo, de barreras de acceso. Entonces el tema no es como dice la izquierda, el modelo no funciona. No, el tema es que hay que meter más mercado y menos mercantilismo. En fin, quisiera situar la conversación en este marco. Mira, has tocado temas, Uri, que son fascinantes y nos darían no para una hora de conversación, sino para un curso tal vez de 1 o varios años. Voy a tratar de tocar los distintos temas sin que se me escape ninguno, porque me parece que todos son fascinantes. Efectivamente, la economía peruana no es una economía de mercado, es lo que el famoso historiador sueco Elie Heckscher llamaba una economía mercantilista, ¿no? Heckscher diferencia 2 etapas en el desarrollo del capitalismo. La primera etapa, la de un capitalismo antidemocrático, donde no hay propiedad privada y donde la competencia es un privilegio de un grupo de gente, ¿no? En realidad no se compite en el mercado económico, se compite en el mercado político por el favor y la prebenda, ¿no? Y una segunda etapa del capitalismo, ¿no? Donde existe propiedad privada claramente definida y la competencia es una obligación, ¿no? En la cual todo el mundo debe competir para asegurar el máximo beneficio para la mayor cantidad de gente, como quería Bentham. A la primera etapa, Heckscher la llama el mercantilismo, a la segunda la economía de mercado, ¿no? Claramente en el Perú vivimos en una economía mercantilista. No hemos pasado nunca a una economía de mercado. Coincido con Prialé, no escuché su entrevista, pero me parece muy interesante lo que tú dices, con una precisión. En el Perú hay una enorme economía informal. Y la economía informal, algunos la calculan un 70%, digamos, dicho en términos sencillos. 7 de cada 10 peruanos trabajan al margen y aún en contra de la ley. Y 3 peruanos trabajan cumpliendo las leyes. El universo de esos 3, pero ese 30% de formalidad que hay en el Perú, efectivamente coincido con nuestro amigo Prialé, se divide pues en una pequeña isla de gente que compite y una gran isla mercantilista. Pero la enorme cantidad de gente que está en la economía informal esencialmente vive en un capitalismo limitado, porque no tienen sus derechos de propiedad definidos, porque tienen que competir sin ningún tipo de facilidad en las peores condiciones, pero que representan, en mi concepto, la emergencia de una economía de mercado de origen popular que va a terminar siendo la punta de lanza de la evolución económica, cultural, moral e institucional de este país. Entonces, yo, en medio de la crisis política, soy un optimista, porque yo creo que lo importante es leer lo que el pueblo está haciendo. Una cosa es lo que los políticos dicen, otra cosa es lo que los abogados decimos, otra cosa es lo que los periodistas decimos. Me incluyo en el gremio porque yo siempre he sido periodista y creo que de vocación es lo que nunca lo he dejado de ser. Pero una cosa muy diferente es la que hace el pueblo, ¿no? Savigny, que fue un viejo jurista alemán del siglo XIX, decía que la fuente del derecho es el espíritu del pueblo, ¿no? Entonces lo que interesa en una sociedad para ver la marcha de esa sociedad es el espíritu del pueblo. Y el espíritu del pueblo peruano es profundamente democrático, moralmente conservador, cree en la economía de mercado, es un pueblo esforzado, que cree en la magia. El Perú es un país mágico, espera permanentemente un héroe, espera permanentemente un milagro. Un país complejo de entender, Uri. Mientras, por ejemplo, en Europa el tiempo es lineal, hay un antes y un después, un pasado, un presente y un futuro. Mientras en Asia el tiempo es cíclico, ¿no? Y los hindúes, los chinos, los japoneses, los tailandeses esperan siempre el eterno retorno de la reencarnación. En el Perú me atrevería a decir que el tiempo es simultáneo, siempre es presente, nunca hay pasado, nunca hay futuro. Como somos una pacarina, ¿no es cierto? La puerta al Uncupacha del que hablan los antropólogos, la puerta, digamos, no al infierno occidental, sino al mundo subterráneo, ¿no? El Perú es la puerta a lo desconocido. En la pacarina el tiempo se detiene, el tiempo es simultáneo. Pues en el Perú no hay un antes ni un después, todo ocurre siempre. Todos los días llega Pizarro,
todos los días se descubre América, todos los días se funde el Cusco en el cerro Guanacaure, todos los días el Perú vive y revive permanentemente en un tiempo que no transcurre. Por eso es que da la impresión, cuando uno es periodista, de que siempre da la misma noticia. A mí como abogado, y he sido periodista, y creo que eso me hace un abogado un poco distinto, ¿no? Lo que siempre me impresiona es cómo los abogados presentamos un caso y da la impresión que es el mismo. Cuando leemos un periódico de hoy y vamos a la hemeroteca en la universidad y leemos el siglo pasado, resulta que da la impresión que estás leyendo la misma noticia. Porque yo tengo la convicción de que en el Perú sucede una cosa muy singular. Somos una sociedad, por sus características históricas, culturales, morales, sociales, un país sumamente complejo. Esta conjunción de culturas autóctonas con la dosis importante de mestizaje y las migraciones, la china, la japonesa, sustanciales en su momento, en cantidad la china, en intensidad la japonesa, que han convertido al Perú en un país sumamente singular. Lo que ocurre hoy día es que los peruanos, que estamos orgullosos de serlo, veamos el éxito de la comida peruana, por ejemplo, hay en temas en los cuales nos da vergüenza hacerlo. La política peruana le da vergüenza a todos los peruanos. Pero hay que recuperar ese orgullo, ¿no? Vargas Llosa dijo en un artículo, tú sabes que yo soy amigo de Vargas Llosa, ¿no? Por supuesto. Hasta hoy, de manera que yo confieso mi vargasllosismo, aunque me critiquen. Vargas Llosa ha dicho en un artículo sumamente interesante en el que comenta el caso Lavajato, cuando recién empieza, que algún día le tendrán que hacer un monumento a Marcelo Odebrecht, porque él ha permitido destapar todas estas cosas. Claro, hoy día nadie se lo va a admitir, pero yo creo que tiene razón, porque finalmente, gracias a este proceso en el cual se produce la revelación de toda esta información gigantesca sobre los usos y costumbres, todos inadecuados e ilegales y perversos de la política peruana con el grupo empresarial de América Latina, porque esto ha corroído toda América Latina, no es solamente un país o en una actividad económica, ha permitido revelar la faz oscura del mercantilismo. Bueno, hay un viejo proverbio alemán que dice, se necesita una cuchara muy larga para comer del caldero del diablo. Y entonces, muy bueno. Sí. Entonces, claro, hemos vuelto 20 años después, ahora ha sido, digamos, un brasileño, una empresa brasileña, además punta de lanza, no sé si el tiempo nos va a dar para hablar de eso, punta de lanza de un proyecto expansionista brasileño de izquierda de Lula y del Foro de Sao Paulo, que ahora ha sido sustituido por el Foro de Puebla. A lo mejor llegamos a hablar de toda la agitación regional, pero hace 20 años tuvimos nuestro Mefistófeles criollo, ¿no es cierto? Montesinos no le ponía a nadie una pistola en la sien para, digamos, te tentaba, ¿no es cierto? Te tentaba y aquel que quería pecar, pecaba, ¿no? Entonces, 20 años después vemos de que efectivamente estamos en medio del pasado, del futuro, en un país que además no es un solo país, ¿no? Tenemos la franja moderna, si quieres, agroindustrial, hacia el sur y parte hacia el norte, tenemos la selva que lamentablemente está fuera del siglo XXI, la penetración de Internet en la selva es muy, muy baja. Y tenemos ese sur que todavía se adscribe a estas ideas, digamos, radicales o radicaloides del padre Estado, y eso también podría servir para explicar mucho la conducta del presidente Vizcarra, que es un gobernador regional de Moquegua que tiene dentro el chip del papá Estado y del propio Ceballos, que ya más de una vez ha soltado cosas sobre el papel central que debería tener el Estado. Entonces, efectivamente, somos un país muy complicado, pero es muy importante lo que mencionas del el peruano, por suerte. Es decir, yo también por momentos trato de ver el vaso medio lleno y efectivamente el peruano apuesta todos los días a un capitalismo casi salvaje, diría, un capitalismo del siglo XIX en Estados Unidos, que estamos hablando de todos estos informales, sin haber leído un libro de Hayek o de Friedman o de Mises, pero apuestan al capitalismo y efectivamente el peruano es innato, liberal en lo económico y conservador en todo lo demás. Entonces,
cuando digamos coloco eso en la balanza, y además este altísimo grado de informalidad de alguna manera nos ha vacunado contra lo que está pasando en el vecindario, ¿no es cierto? Porque Exactamente. la debilidad, desde un punto de vista, si quieres, tributario, se vuelve, desde el punto de vista político, una fortaleza. Se ha vuelto una fortaleza para nosotros, que nos ha vacunado. Coincido plenamente con tus observaciones, tal vez con pequeños matices. Empiezo por lo último, que es una cosa importantísima. Una pregunta que se hacen a cada rato los opinólogos en el Perú es, bueno, ¿cuándo va a estallar la crisis social, así como en Chile? Y yo diría, no descarto, por supuesto, un complot político puede acabar en una zona, como fue el 5 de febrero del año 75. Lo encuentro mucho más difícil hoy día, por una razón. En Chile todo el mundo está en planilla. Entonces, en un país altamente formal, donde toda la fuerza laboral está en planilla, tú le subes 80 centavos de dólar a cada tramo del metro, porque hay metro, en el Perú no tenemos metro, tenemos mototaxi, ¿no es cierto? Claro, le creaste un problema a esta gente, porque la gente que está en planilla, hay una expresión, ¿no? La gente de seguros llama a los que están en planilla adversos al riesgo. ¿Por qué? Porque uno vive justo, pues el que está en planilla tiene muchas deudas, se pasa la vida pagando hipotecas, pagando colegios, pagando universidades. Además pagas, ¿no?, impuestos altísimos, y de repente descubres que el presidente ha encontrado zonas grises, o sea, no ilegales, pero digamos zonas grises para evitar pagar lo que tú sí estás pagando, ¿no es cierto? Y no te da ningún servicio el Estado, porque la verdad, en el Perú nadie espera que el Estado le dé educación ni salud, y si te acerca un policía y sales corriendo, porque sabes que las posibilidades de que te asalten son más altas que las que te protejan. Entonces, claro, en este tipo de sociedad, el estallido social puede ocurrir, pero por otras cosas, no como el caso chileno. Por ejemplo, hay cosas que se están incubando. En los últimos 3 años, el alza de las tarifas eléctricas, por ejemplo, algo de lo que nadie habla. Si uno revisa en su recibo de luz, va a ver, ¿no es cierto?, que mientras una empresa paga $22 kilowatt hora, el ciudadano común y corriente en su casa paga 50, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay una distorsión. Hay una distorsión, 50 centavos, ¿no es cierto? Hay una distorsión que es producto de un mal diseño tributario. Eso yo lo encuentro mucho más peligroso, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, las cosas de las que hablan de diferencias sociales en el Perú, que el Perú es un país mucho más complejo de lo que es Chile. Claro, en Bolivia la situación también ha habido violencia, pero es completamente distinta. Claro, ahí es un Hayan intento echado de al fraude. dictador, Claro, así es. es una cosa muy diferente. Más bien lo de Ecuador se pareció algo a lo chileno. Claro. Más político, menos espontáneo que lo chileno, pero ha habido una situación bastante semejante. ¿Qué creo tenemos que tomar en cuenta que diferencia mucho el caso peruano? La inmensa presencia de una economía informal, tanto urbana como rural, atenúa tanto los defectos como las virtudes de la situación económica y política en el país. En la ciudad la informalidad la vemos en todo. Hoy día no hay, por ejemplo, vendedores ambulantes, hay muchos menos que antes. En algunas paraditas y mercados todavía existen, ¿no? Hoy día la informalidad va por otros lados. Gran cantidad de producción ilegal, gran cantidad de producción no facturada. Y en el campo la informalidad minera, que como consecuencia del sobrecontrol de la minería, de la indefinición de los derechos de propiedad mineros, lo que ocurre es que las comunidades expulsan a las minas formales y ellas mismas se dedican a vender el mineral ilegalmente. Y ahí hay un problema de lavado, porque eso muchas veces se engarza con narcotráfico y gente indeseable que se aprovecha de la debilidad del sistema institucional. Claro, eso te prefigura un país ciertamente complejo, pero con una serie de ventajas en medio de la adversidad, porque el peruano trabaja por sí mismo y no espera nada de nadie. El peruano, la peruana, está dedicado fundamentalmente a asegurar en paz la vida para ellos y su familia. Y eso es una gran ventaja y una gran virtud moral. Por eso yo llamo la atención a un hecho
fundamental, es verdad, esta división que tú señalaste del Perú en una zona agroindustrial próspera, una zona media y una zona sur que sufre más bien los embates de una pobreza. Pero fíjate cómo la situación política se ha representado en esas tres regiones del país. La zona norte, próspera, más próspera que el resto del Perú, comparativamente, vota por Acuña. Acuña es el gran representante político de la prosperidad económica en el Perú. Acuña es el dueño del norte peruano. Electoralmente, inclusive casi de hecho ganó en primera vuelta en Cajamarca. De manera que su presencia ha venido a sustituir al APRA, ¿no es cierto?, en una zona de emergencia económica, de emergencia social, y tiene una presencia... el otrora sólido norte aprista. Ahora es acuñista. Acuñista tiene una fuerza política enorme ahí. Vamos a ver cómo le van estas elecciones. El sur era de izquierda, pero Papá Evo ya no está. Y Papá Evo financiaba y dirigía a través de su servicio de inteligencia a la izquierda radical en el sur. ¿Qué ha sucedido con el colapso de Papá Evo? Lo veremos ahora en estas elecciones, pero sí tenemos que advertir lo que ha ocurrido en la última elección regional y municipal. La Lampa ha arrasado en el sur. No ha sido la izquierda. Adubiri ha ganado, Cáceres Yica, pero a la hora que vemos las elecciones municipales, vemos que la inmensa cantidad de municipios en el sur del Perú, donde supuestamente la izquierda radical tenía un control férreo, han sido ganados por la Lampa. Y Cusco, el Cusco rojo de mi época, está en manos de Acción Popular completamente. El gobierno regional, las municipalidades provinciales. Es una gran marca política, no cabe duda, porque un poco la Lampa hoy día tiene un liderazgo anónimo, disputado, ¿no es cierto? Son todos jóvenes que están postulando. De hecho, Lima, que siempre es la gran incógnita, las encuestas le dan a Acción Popular un primer lugar. Claro, Lima vota por la derecha de hace años, ¿no? Sí. Entonces Lima, tal vez el fujimorismo, no lo sé, tal vez la emergencia de algún grupo nuevo, pero Lima ha votado tradicionalmente en las últimas elecciones por la derecha, tiene un voto más conservador, ¿no? Y eso podría orientar su opinión política también en esta elección. Yo veo una situación, por eso yo no estoy de acuerdo con los opinólogos, ¿no? Los opinólogos dicen, en la elección de enero va a ganar la izquierda, va a arrasar la izquierda. Yo no la veo. Ahora, tú has sido de los primeros, o el primero, en alertar en una entrevista que salió, si no me equivoco, en Perú 21, diciendo que el gran partido se juega en 2020, o sea, ahorita en 2 meses y no en 2021. Pero antes de pasar a eso, quería hablar de 2 o 3 temas puntuales. Para terminar con el tema de cómo nos hemos salvado, por lo menos hasta ahora, de esta agitación regional, además de los elementos que has mencionado, yo creo que hay uno un poco más ominoso, que me da la impresión que Perú en este momento es el santuario, el refugio de todos los agitadores regionales que necesitan algún sitio donde entrar, organizarse. Me dicen fuentes que hasta semanas atrás, antes de que se produjera lo Evo, había una gran cantidad de gente de inteligencia boliviana, bolivariana, chavista y cubana metidos en la Embajada de Bolivia en el Perú. En el sur, tú sabes, hay una infiltración, una presencia muy grande iraní, de Hezbollah y todo lo demás. No olvidemos también el tema de los recursos naturales del futuro, que se concentran justamente en la zona del norte de Chile, Bolivia y Perú, litio y etcétera, ¿no? Y el agua. Y el cobre. Y el cobre, ¿no es cierto? Entonces, pero lo cierto es que hasta ahora está la cosa calmada y, como tú dices, probablemente el efecto Evo, aunque Maduro está haciendo lo indecible porque regrese. Parece que Morales como que ya medio en México, a Página 12 le dio una entrevista diciendo, bueno, ahora que suben los Fernández en Argentina, a lo mejor me voy a Argentina, pero ya no voy a participar en política, sus 2 hijas se han ido a Argentina, vamos a ver. Pero en fin, pero te quería preguntar, basado en tu experiencia en el tema del derecho de propiedad, el libro que coescribiste con Hernando de Soto y todo lo demás, uno de los 100 y pico de, como los llama la Defensoría, conflictos sociales latentes, el grueso, el 80-90% tienen que ver con el tema minero, ¿no es cierto? Y evidentemente ahí hay una agenda
han logrado copar la agenda, grupos de izquierda que además están financiados, como sabemos, por ONGs del extranjero y hasta por gobiernos que tienen, no sé, una conciencia culpable por su pasado colonialista o por las razones que fueran, que han encontrado en el ataque contra la minería primero una manera de sustituir el viejo discurso de abajo la economía de mercado, porque ya resulta un poco pasado de moda decir abajo el capitalismo, pero si dices hay que cuidar el medio ambiente, o sea, el discurso verde que esconde en el fondo la arremetida roja contra la economía de mercado, ese es un elemento. El otro elemento es que esta gente, uno se pregunta al final del día para quién trabaja, a lo mejor para el vecino del sur que es nuestro competidor en la producción de cobre, a lo mejor para los mineros informales. Yo tengo muy presente el caso, recordarás la campaña que hicieron hace unos años diciendo no vamos a poder comer ceviche porque se van a acabar los limones en el Valle del Norte, no recuerdo el nombre, porque era una minera china que se iba a instalar ahí. Entonces la minera al final tiró la toalla y por más mala que sea una empresa, digamos, siempre tienes mecanismos para controlarla, ¿no es cierto? Ahora hay 5.000 mineros ilegales o informales ahí depredando todos los días el medio ambiente de una manera brutal, igual que en Madre de Dios, a lo cual se suma el tráfico de mujeres y de niños, y las ONGs no dicen nada. Entonces, toda su grita se reserva para la empresa privada minera extractiva, siendo como somos un país, estuvo aquí Carlos Santa Cruz, y decía, bueno, algún día, pues ojalá seamos agroexportadores al 100% de tecnología, pero mientras tanto dependemos del 60% depende de la... Entonces, la solución, ¿por dónde pasaría? Por darle, como en Estados Unidos, la propiedad... O sea, ¿cómo dejas sin herramientas a estos agitadores? Le das la propiedad del subsuelo, o sea, desde el infierno hasta el cielo, al estilo de Alaska, de algunos estados de Estados Unidos. ¿Cómo, como dicen los cubanos, le metes el agua al coco? Mira, yo contestaría a tu pregunta con una pregunta, muy jesuíticamente. ¿Cuál es la diferencia entre encontrar oro en California y encontrar oro en Perú? O, de otra manera, ¿cuál es la diferencia entre encontrar petróleo en Texas y encontrar petróleo en Talara? Bueno, la diferencia es muy sencilla, que mientras encuentras oro en California, eres rico, y mientras encuentras oro en el Perú, eres pobre. Y mientras encuentras petróleo en Texas, eres rico, y encuentras petróleo en Talara, eres pobre. ¿Por qué? Porque en Texas el petróleo es tuyo. En California el petróleo es tuyo. En cambio, en el Perú, el oro y el petróleo son del gobierno. Y esa es la esencia de la confrontación social en el Perú. Como diría Mao, todo lo demás es ilusión. Toda la política peruana que anda a tontas y a ciegas, ¿no es cierto?, discutiendo, diría yo, cosas accesorias, cierra los ojos ante la discusión esencial. Este es un país minero, lo será por muchos cientos de años más. Sus características geológicas lo hacen un país fantásticamente minero. Tiene una riqueza mineral que no tiene Chile, que es monoproductor prácticamente. Bolivia tiene una riqueza mineral importante, pero el tamaño y la importancia del Perú hacen que con Mongolia y con unos 2 o 3 países africanos más, el Perú sea un país que tenga una ventaja comparativa notable como país minero. Ciertamente existirán otras actividades, de hecho, no solamente en la agricultura, también en la industria. El Perú tiene presencia importante, por ejemplo, en la industria, ¿no es cierto?, de los cosméticos en el mundo. Además, entre los empresarios más importantes del Perú hay empresarios industriales, que son los hermanos Belmont, ¿no es cierto?, que encabezan empresas sumamente importantes. Y que, claro, en la izquierda, cuando yo estaba en la universidad, los profesores, los sociólogos de izquierda de la Católica me decían que el Perú era un país donde estaba dominado por la oligarquía bancario, minera, y resulta que las personas más importantes, los empresarios más importantes de este país, que son los 2 industriales, no estaban nunca considerados los hermanos Belmont en esa lista. Entonces hay una ignorancia absoluta por parte de la izquierda en lo que ocurre en el Perú, ¿no? Y este hecho de hacer discusiones colaterales en lugar de discutir la esencia de las cosas es una perversión permanente del debate político. Yo soy un partidario, tú lo sabes, Uri, y lo defiendo abiertamente, de que tiene que entregarse la propiedad del subsuelo a los propietarios del suelo.
al propietario de la superficie. Si es una comunidad, a la comunidad. Si es una asociación, a la asociación. Si es una persona natural, a la persona natural. Siguiendo el principio tradicional del derecho romano de que el propietario de la superficie es propietario de todo lo que hay debajo de él. ¿Con eso qué va a ocurrir? Vamos a cambiar de paradigma de explotación económica de la minería en nuestro país y se va a convertir en un paradigma completamente distinto. La economía peruana, ¿no es cierto?, va a cambiar su organización industrial en el tema minero. ¿Por qué? Porque hoy día la empresa minera tiene que negociar con el Ministerio de Energía y Minas una concesión. Concesión es un derecho real, obtiene su concesión y a partir de ahí, si bien no tiene una propiedad, puede llevar a cabo su desarrollo minero. Muy bien, definamos las cosas con más claridad, que sean las comunidades, las personas, las asociaciones, los dueños de la superficie, los dueños de la riqueza minera que está debajo de ella, y que los mineros, en lugar de ir a negociar mercantilistamente con el ministro de turno, con el presidente, con los políticos en el Congreso, vayan a negociar con las comunidades. Claro, no a darles una migaja, no a regalarles una caridad. La caridad es ofensiva. Hacerlos socios, partícipes. Dale, claro, pues. y poner en valor el terreno. Y poner en valor el terreno. Hernando de Soto, tú sabes, ahora ha pasado a esa etapa de decir, bueno, hay que poner en valor la superficie para que se pueda cotizar en bolsa. Una vieja discusión que hemos tenido, ¿no es cierto? Y que, claro, la lógica consecuencia no es simplemente definir los derechos de propiedad de tal manera que favorezcamos a las personas más pobres del Perú. Mira la paradoja, Uri. Las personas más pobres del Perú, que viven en la Sierra Sur, están sentadas sobre el banco de oro de Raimondi. Deberían ser las más ricas del Perú, si fueran las propietarias de la inmensa riqueza minera, gasífera y petrolera que tiene el Perú. El Estado, si existe la justicia social, debe ese acto, esa devolución del patrimonio confiscado por los españoles a los pueblos originarios del Perú, debe esa reparación histórica. La gran deuda social del Perú es la confiscación de la propiedad minera, que debe volverse a los pobres del Perú. Y así los quispes, los mamanis, ¿no es cierto?, de nuestra sierra andina, serán tan ricos como los señores Brescia, los señores Romero, por mencionar nombres. En realidad esto no es un tema de nombres, es un tema institucional. Si los más pobres del Perú tienen acceso a una inmensa riqueza mal aprovechada, mercantilistamente distribuida, no solo va a haber paz social, va a haber prosperidad moral, que es muy importante. Además vas a poder financiar proyectos. Por ejemplo, mira, Uri, en el Perú yo escucho a cada rato con terror que le quieren meter la mano a las AFPs. Y esto va a ser una demagogia bárbara que van a querer hacer como hizo la Kirchner en algún momento, seguramente los sectores de la izquierda caviar. Una gran irresponsabilidad. Noruega nos ofrece una experiencia fantástica de cómo administrar la prosperidad minera, en el caso de ellos, petrolera. Los noruegos, ¿no?, porque en este esquema de privatización del subsuelo, naturalmente, los propietarios y los concesionarios, que en este caso serán las empresas mineras, tienen que pagar sus impuestos y sus regalías. Entonces aquí todo el mundo debe pagar sus impuestos. De eso se trata. ¿Qué haces con las regalías? El canon, ¿no? En lugar de que el canon vaya a manos de alcaldes que dilapidan el dinero en proyectos faraónicos con grandes escándalos de corrupción, ¿no?, o a gobiernos regionales que no saben qué hacer con la plata y la devuelven estadios, plazas de toro, mientras la posta médica se está cayendo a pedazos. O te mueres de la risa, llegas pues a Ilave a 4.000 metros de altura y el Palacio Municipal es de vidrio templado, adentro hace menos 15, ¿no es cierto? Porque claro, no es una construcción que sea apropiada para ese lugar. Haces con todo este dinero, Uri, como los noruegos, un fondo soberano. Noruega, todo el canon petrolero, hizo un fondo soberano, que es un patrimonio fideicomitado del cual son dueños todos los noruegos. El Perú podría ser un fondo soberano del cual fueran propietarios todos los peruanos y recibirían todos los peruanos sus utilidades cada año.
Para que no se roben esa plata, si es un fideicomiso bancario, puedes llamar a un concurso internacional que no sea uno solo. Lo terceriza, sí, claro. Terceriza, que sea varios bancos para que no haya ningún problema después, ¿no es cierto? Que estén haciéndole plata, aportes a un candidato con dinero del banco, ¿no es cierto? Lo hace lo más transparente posible para que haya varios bancos ahí, con la máxima seriedad, y obtienes un ingreso en el cual el Estado peruano le comienza a hacer justicia a los peruanos, le devuelve plata. Oye, en un país en el cual te matan en la calle, matan a un chico por robarle su mochila, violan a una chica, ¿no es cierto?, y le roban su celular. No, me parece una cosa grotesca, en la cual no hay el mínimo de justicia, te da miedo salir a caminar en la noche. En efecto, ¿no? Pero lo que planteas es muy interesante, Enrique. Pero hay un grandísimo pero, por supuesto, la izquierda no quiere la prosperidad, la izquierda ama tanto a los pobres que los crea por millones, pero en fin, y hay toda una narrativa gramsciana de eso y de muchas otras cosas. Vamos a seguir hablando con Enrique Gersi tras un breve corte, amigos, volvemos. Ni con Dios ni con el diablo, volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en el segundo y último bloque de Ni con Dios ni con el diablo. Nos acompaña Enrique Gersi. Antes de pasar a algunos temas aterrizados políticos de la coyuntura, Enrique. Y para empatar con engrasar con la siguiente pregunta, que es lo que habíamos dejado en el tintero respecto a por qué el 20 es más importante que el 21. En efecto, todo lo que hemos hablado, tenemos un país pujante, digamos, de emprendedores, de micro y pequeños empresarios, conservadores en todo excepto en el tema económico, capitalistas natos sin saberlo, pero son la mayoría silenciosa a la cual se le impone una narrativa. Y ese relato, ese discurso, esa narrativa de la corrección política que impera en los medios, en el establishment, que ha permeado incluso a los propios políticos y empresarios que son prisioneros de la corrección política y que tienen miedo de llamar las cosas por su nombre y se refugian en el centro, ¿no? Yo digo que el centro es para los tibios. Entonces, Dionisio Romero padre, en la única entrevista que dio antes de cederle la posta a su hijo en el conglomerado empresarial, uno de los capitanes de empresa más emblemáticos del Perú, y eso fue portada del diario El Comercio, ante una pregunta dice, bueno, yo soy de centro izquierda. Entonces, el plurito entonces, la izquierda ha logrado, tú lo sabes perfectamente, pero yo siempre lo repito aquí en beneficio de los amigos jóvenes, en el viejo debate entre Lenin, el asalto leninista al poder por fuera, con los fusiles y capturar el Palacio de Invierno y fusilar a la familia real, y la concepción gramsciana de capturar el mundo de las ideas, el mundo de la academia, el mundo de los medios de comunicación, y el poder caerá como fruta madura. Evidentemente en el Perú tenemos docenas de ejemplos, empezando, en mi opinión, por la Comisión de la Verdad, que llamaba conflicto armado interno, cárceles del pueblo a la mazmorra, militantes a los terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que esa narrativa gramsciana es la que copa los espacios de los medios de comunicación, de la academia, de la propia política, y entonces ningún político se atreve a decir lo que hay que decir. Es decir, la izquierda lo único que hace es crear más pobreza, crear más miseria. En 100 años lo único que ha producido son cientos de millones de muertos. Y todo el gran progreso que ha tenido la humanidad en los últimos 100 años se debe al capitalismo y a la economía de mercado. ¿No es cierto? Pero no vas a encontrar, nómbrame un político que diga esto mismo. No.
el centro, que sí, y siempre concesiones a la galería, ¿no es cierto? Entonces, no ocurre solo aquí, en Estados Unidos lo estamos viendo muy claro, ¿no? Como todo el mainstream, y de repente la noche de las elecciones que lo eligen a Trump, tú veías en CNN y todo, la cara de pasmo de los comentaristas, todos creían que Hillary iba a ganar por 92%, además contra 8% de Trump, ¿no? Entonces, es preocupante que se haya impuesto esta narrativa, no solo en lo político, también en el tema de todo este tema de la ideología de género. Tú mismo, tenemos problemas de tercer mundo en salud y en educación, y estamos discutiendo problemas de primer mundo, de ideología de género y todo, ¿no? Y mientras los chicos estudian en ladrillos, o te mueres en la puerta de una posta porque no hay medicamentos. Entonces, esto yo lo enlazo con el optimismo del que estábamos hablando y con las elecciones que vienen. Aquí entramos un poco, aterrizamos un poco, dejamos el mundo de las ideas y aterrizamos en el mundo de la triste coyuntura. ¿Por qué tú has dicho de que existe, no obstante este optimismo, existe un riesgo en el 2020? Eso significa que podrían llegar en masa el rojerío, la caviarada, la izquierda en todas sus variantes, marxista, dura, suave, qué sé yo, y luego hacer una alianza post factum y en 2 legislaturas ordinarias cambiar lo que les dé la gana, el régimen económico de la Constitución, imponer la ideología de género, el Estado, y algunos me dicen ni siquiera tiene que cambiar cambian el inciso que habla del rol subsidiario del Estado y se acabó, y empiezan a meter mano en todo. ¿Cómo ves esta...? A ver, son tantos temas. Yo creo que el problema está, efectivamente, hay una narrativa que se ha vuelto casi un dogma, ¿no? Y doy un paso más allá del que tú has dado. Mira el SUTEP. El SUTEP, que controla la educación peruana, ha reescrito la historia del Perú, ¿no? Ahora resulta que Sendero Luminoso eran unos guerrilleros buenos, Robin Hood, ¿no es cierto? Los malos eran las Fuerzas Armadas. El cambio de verdad, este New Speak del que hablaba Orwell, la neolengua, es absoluto, ¿no? Entonces ahí hay una tarea tremenda, porque en realidad ha habido un abandono, pues, por parte no solamente del empresariado. Yo sé que los empresarios muchas veces, no todos, lamentablemente tienen intereses y no tienen principios, entonces andan en realidad a la búsqueda de satisfacción de sus intereses, pero ha habido pues un abandono, digamos, de la derecha en el sentido más propio del término, en saber defender valores y principios, y le ha permitido a la izquierda, también de manera genérica y amplia, apoderarse de esta narrativa. Yo no creo que todo esté perdido, creo que hay cosas que son muy importantes, aventuras, discursos de éxito, de propiedad privada, de triunfo individual, que han sido presentados como parte de una narrativa distinta, competitiva de esta narrativa depresiva de la izquierda. Me refiero directamente a Gastón Acurio y la revolución gastronómica. Yo creo que, por ejemplo, allá hay una narrativa de triunfo, de éxito, de victoria, además, cómo ha influido en los chicos. Es decir, ahora si tú vas a estas ferias que hacen en los colegios de estudios universitarios, las mayores colas no están en las universidades. Chicas y chicos, ya esto no es un tema de género, no, todos están en las escuelas gastronómicas. Inclusive Cordon Bleu ya no es una escuela, se ha convertido en una universidad. De manera que hay una presencia y un interés enorme en un tema que además es muy épico, ¿no? Esta revolución gastronómica que ha hecho que el tercer exportador de chefs del mundo sea el Perú, después de Francia y de Italia, en 20 años. Eso no existía, ni se le ocurrió a ningún planificador de la ONP, que el Perú en un horizonte largo de 30 años iba a ser un exportador de habilidades y empresarios culinarios. De manera que yo creo que hay narrativas competitivas, ¿no es cierto?, que se ofrecen en la sociedad. Hay cosas, por ejemplo, sorprendentes. La serie Asumare, ¿no?, de películas que te presentan una narrativa distinta sobre el Perú. No es el documental de la reforma agraria, por poner 2 ejemplos, ¿no es cierto?, de narrativas alternativas y competitivas. La gente aplaude el documental de la reforma agraria. Me parece alarmante que no haya empresarios agrícolas peruanos muy brillantes, muy inteligentes, conozco a varios de ellos, y muy exitosos, que no hayan salido a defender su modelo y hayan dejado que la gente siga aplaudiendo
en los cines de propiedad de empresarios de empresarios expropiados en su momento por el gobierno, por la dictadura de Velasco. O perseguidos por la dictadura, y no haya una película, un documental alternativo que podamos ver con la otra parte de la historia, porque naturalmente ellos cuentan una parte de la historia. Yo creo que esa es una batalla que estamos perdiendo, la batalla de las ideas. Pero fíjate, hay ciclos, Uri. Yo soy un convencido de que las reformas de los años 90 no hubieran sido posibles sin la gran prédica intelectual que hubo a mediados de los 80 hasta los años 90. Particularmente todo lo que hicimos con Hernando de Soto, ¿no es cierto? Y lo que Vargas Llosa hizo en su momento. Y Manuel Ulloa Padre también, que fue uno de los pioneros. Se hablaba de economía de mercado, y todo el mundo lo miraba como loco en medio de hubo héroes ahí que hemos olvidado. Del modelo Mano, Dornelas, Mario Miglio, hubo héroes ahí que nos hemos olvidado. Que fueron gente que nunca se dio. Antes un precursor, el viejo Beltrán, Arturo Salazar. Bueno, hicimos algo. Dominamos, no sé si completamente, pero creamos una narrativa alternativa que fue escuchada en su momento. Claro, García nos hizo un gran favor y Sendero Luminoso, porque el Perú estaba absolutamente abrumado por una crisis económica inenarrable y por una violencia como nunca se había visto. Naturalmente las ideas de la libertad florecieron. Yo creo que estamos en una situación semejante. Si vemos que Chile discurre en la rebelión del Guasón, porque está igualita la película, ya los chilenos están en la rebelión del Guasón, no entran en razón claro, y es anarquismo, de ningún tipo, es anarquismo. Anarquismo Sin ningún sentido, ¿no? Porque yo hablaba el otro día con un chileno y le decía, oye, en Chile no nos ofendan a los peruanos, ¿cómo pueden decir que son pobres? Es decir, por favor, con $23,000 per cápita, yo te llevo a Huancavelica, le decía a un amigo chileno, un colega, para que veas lo que es pobreza. Ustedes no tienen ni idea de lo que es ser pobre. Por favor, no pueden decir que Chile es pobre, eso es una ofensa para todos los latinoamericanos. Ahora, los chilenos no están contentos consigo mismos y eso tendrán que explicarlo los chilenos. Los peruanos tenemos todavía mucho por hacer, está pendiente prácticamente todo. En el Perú no hay agua corriente, no hay hospitales, no hay carreteras. El Perú está todavía en una situación de absoluta inconexión. No tenemos una carretera decente de 6 o 7 vías. Tumbestagna, es delirante. No tenemos trenes de alta velocidad. En el Perú todo está por hacer. Eso me lleva al otro punto. ¿Por qué dije en esa entrevista que tú recordaste que más importante es la elección del 2020 que el 2021? Por dos razones. Si en el 2020 ganara una mayoría antidemocrática, para empezar con lo político, de repente no hay elecciones. Ese es el modelo chavista. Ya pasó. En Bolivia, por ejemplo, para no irnos lejos, le prorrogaron a Papá Evo el mandato y ahí gobernó Papá Evo hasta que un día la misma gente que lo puso en el gobierno, ¿no es cierto?, los pueblos, los valientes pueblos coyas del Alto, lo echaron a patadas porque se dieron cuenta que era un ladrón y se aburrieron de él. Y la misma gente que lo puso en el poder fue la gente que lo sacó a patadas, ¿no es cierto? Los coyas del Alto y además, por supuesto, los cambas de Santa Cruz, que en buena cuenta se aburrieron de un gobierno oclocrático, una corrupción generalizada liderada por García Linera, el vicepresidente de Evo. Eso, ¿no es cierto?, puede suceder en el Perú, ¿no? Y puede haber en un determinado momento un gran movimiento popular que insurja contra la izquierda, contra esta izquierda caviar, ¿no?, que está pretendiendo tener, como ha tenido el triunfo en el debate retórico, tener ahora un triunfo político, ¿no? Y yo creo que esa es una posibilidad en el 2020, que una mayoría de izquierda llegara con sentimientos antidemocráticos a pretender prolongar el periodo de Vizcarra o a pretender cambiar la Constitución. Yo añado a lo que tú dijiste, en realidad hay que cambiar 2 artículos de la Constitución, el de la economía subsidiaria y el segundo, el artículo 60, que establece que los contratos privados son intocables. Claro, con esas 2 cosas se acabó. Peruzuela. No necesitas nada más que cambiar esto. Y a mí me da preocupación, porque he escuchado a algunos jóvenes candidatos de Acción Popular, que yo creo que son demócratas, pero en materia económica no están formados. Así es. Decir cosas, ¿no es cierto?, que son bien parecidas a las que te estoy diciendo.
por falta de formación económica, estarían dispuestos a transar, ellos creen, una reforma, entre comillas, para ser más contemporánea en la Constitución y retroceder a lo que fue el Perú de los años 60 y los años 70. Un Perú intervencionista, quebrado, en el que no funcionó nunca nada. Entonces, francamente, esta elección es sumamente importante. He visto ya que Raúl Díez Canseco ha adelantado su precandidatura la semana pasada por Acción Popular para la presidencia. Tal vez es un poco prematuro, ya nos pasó, hablo en plural por la campaña de Vargas Llosa del 90. 2 años de campaña es muy peligroso. Tal vez hubiera sido aconsejable un poco más desde prudencia. Pero bueno, Acción Popular ya tendría 2 precandidatos, Alfredo Barnechea, entiendo yo, y Raúl Díez Canseco. Los 2 son candidatos importantes. Vamos a ver qué nos ofrecen los demás partidos. Pero el tránsito al 2020 es fundamental. Y esta elección, no sé qué va a pasar. Por lo menos las encuestas ahora, faltan 30 días para las elecciones, 40 días para las elecciones. Las encuestas son sumamente singulares, porque va a Acción Popular, por lo menos en Lima primero. En Lima y seguido de Fuerza Popular. Sí. Entonces, claro, de repente Vizcarra termina extrañando al anterior Congreso, ¿no? Y le resulta un Congreso aún más hostil que el que tuvo. O sea, a veces con en lo política, cual, bueno, sí, así es. Hay paradojas, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja, pero a ver. Exactamente. Sí, efectivamente has tocado varios puntos. Vizcarra, a ver, ¿alguien hace todo lo que hizo Vizcarra por un año más? Por quedarse un año más, o sea, todo esto parecería que quisiera en este esquema que tú planteaste. Ahora hay que ver si hasta ayer tenía un sostén, digamos, de alguna manera político en los gobernadores. Claro, tiene la espada y tiene la billetera, ¿no es cierto? Y la complacencia de los organismos internacionales, porque claro, a diferencia de Fujimori, que lo hizo un poco a la bruta con tanques, él simplemente llama a Palacio, a los comandantes generales, una foto y se acabó, pero ya estaba el mensaje claro, y tiene la billetera sin ningún control ahora, todo con decretos de urgencia y no tiene que rendir cuentas. Deberá seguramente, de acuerdo a todos los que han venido aquí que son candidatos, lo primero que van a hacer es llamarlo y pedirle cuentas de cada uno de los decretos de urgencia, así que efectivamente a lo mejor le sale cuadras, pero tiene el sostén tiene el sostén mediático hasta ayer por lo menos, porque creo que nos da el tiempo todavía para hablar. Ayer de repente los guaripoleros, la prensa guaripolera en la acertadísima definición de Berto Ortiz, lo abandonó sí. y todos los titulares con un refrito además de Expreso de hace 6 meses. Exactamente, fue Expreso el que dio la noticia. Nosotros dimos en Expreso la noticia hace más de 6 meses sobre el tema del pitufeo de pagar 41 millones, además en fraccionar 150 facturas. Faltando horas para el cambio de administración, cuando la ley lo prohíbe. O sea, hay una ley que prohíbe ya hacer ese tipo de actos administrativos, no sé cuál es la veda, pero ciertamente no es menos de 24 horas. Además de la infracción en sí misma de adelantarle a una empresa que no había cumplido con los requisitos. Pero en fin, el tema no es tanto el contenido, sino el hecho de que ayer le han dado mañana, tarde y noche a Vizcarra como... Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? De repente lo han dejado sin piso, ya están oliendo el cambio de los vientos y están tratando de tomar distancia. ¿Cómo lo ves tú eso? Yo creo que hay varios parteaguas, ¿no? Divorcium aquarium, como dicen los geógrafos. El primero, la salida de Coya. Yo creo que la salida de Coya, un periodista sumamente respetable. Hemos trabajado juntos en Oiga con Paco Igarto. Un hombre inteligente, sí, agradable, independiente. Yo creo que él era un hombre independiente. Canal 7 no estaba mal. Canal 7 tiene una cobertura bastante buena. Plural, además, sí, puso sus programas en quechua, en aymara. Hizo su trabajo y lo echaron porque no era genuflexo. Es una tremenda barbaridad. Eso en Inglaterra, si alguien hubiera querido meterle la mano a la BBC, se caía el gobierno, no se caía el ministro. Es decir, la BBC es intocable en Inglaterra y la BBC es totalmente independiente, como debe ser. Porque eso le pertenece al Estado, no al gobierno. No al gobierno. Entonces tienen que estar representados todos los grupos, todas las posiciones. Yo creo que ahí... Eso prendió una luz de alarma. He visto tweets de Rosa María Palacio, mi querida amiga, quejándose y no hay congreso. Qué lástima que no hay congreso, después que estaba pidiendo a gritos que lo cierran, pero bueno. Claramente denunciando esta intromisión política y mucha gente más de distintos grupos. Yo creo que ahí se ha prendido una luz de alarma. Efectivamente, después el resto de la prensa, ¿no?, ha salido con esta historia que ya había revelado antes Expreso, que es de la máxima gravedad.
el presidente debería, yo sé que es legalmente complejo, pero el presidente debería voluntariamente levantar su inmunidad, ya que él está pidiendo que se elimine la inmunidad. Bueno, él tiene pues inmunidad como presidente de la República. Él debería renunciar a su inmunidad en un acto público y ser investigado por el señor Vela y su equipo, por quien corresponda, ¿no es cierto?, para que se determinen las responsabilidades. Primero tendría que afiliarse Vizcarra a Fuerza Popular o al aprismo para que Vela y Domingo Pérez lo investiguen con ganas, ¿no? Fue candidato del APRA, no lo olvidemos, la Sí, segunda vez que se presentó al gobierno regional. Ahí sí quiero hacer una nota a pie de página. Yo, si bien soy limeño, reivindico mi sangre moqueguana. Vizcarra es nacido en Lima, ¿eh? Entonces, un moqueguano marcamos bamba, una diferencia, moqueguano bamba, ¿no? Él es nacido en Lima, mi familia es moqueguana, mayor abundamiento y leña, ¿no? Así que yo reivindico, por si acaso, los derechos y la inocencia absoluta de los moqueguanos respecto de esta administración injustamente llamada de moqueguanos. El papá de Vizcarra sí era moqueguano, fue primer alcalde elegido de la ciudad de Moquegua, pero Vizcarra nació en Lima. Más allá de las anécdotas, efectivamente, diera la impresión de que, además, la detención de César Villanueva en flagrancia, no obstante a estar en flagrancia, todavía encontrarse en libertad, sugiere que algo hay ahí muy grave. Yo he escuchado con gran atención a la vicepresidenta Mercedes Arauz el domingo en la noche presentarse en Canal 2 con Mónica Delta. Yo creo que ahí estaba pasando un mensaje muy claro y tal vez sabía algo de lo que venía, porque creo que esta es la semana negra de Vizcarra, la caída de Villanueva. Que se conozca y se revele con intensidad, porque ya Expreso había tenido la primicia de este hecho notorio de pitufeo, con dinero público, porque no se trata de aportes de campaña, es dinero del Estado, ¿no? Deja pues al caso... A una empresa que además está involucrada en el Club de la Construcción. Además deja el caso Comunicore, a Castañeda le hicieron un infierno por el caso Comunicore, ¿no es cierto? El caso Comunicore es un juego de Boy Scouts, al lado de lo que ha sucedido en el gobierno de Moquegua, el último día de gobierno de Vizcarra, de manera que diera la impresión, además se mencionan nombres cruciales. Hernández, que fuera ministro de Agricultura de Kuczynski en el primer gabinete, está siendo señalado por la prensa como la persona que lleva a Vizcarra y se lo presenta a Pedro Pablo Kuczynski. Estos hechos pueden tener, digamos, en primer lugar, revelar una trama, como dicen los periodistas españoles, y en segundo lugar, tal vez sea el hilo conductor que nos lleve a algunos temas que no han sido discutidos. ¿Cómo se financió esa campaña? Vizcarra era el jefe de campaña. ¿Él recibía el dinero? ¿Qué dinero recibió? ¿Quién sabe esa información? ¿Por qué no se sabe? En tercer lugar, el complot contra Kuczynski. Con Villanueva hasta último minuto urdiendo la trama. Sí. ¿No es cierto? El gran complotador ahora está en la cárcel. Bueno, yo creo que se abre un episodio negro para Vizcarra, en el que estoy seguro va a extrañar el Congreso que despidió en septiembre, porque lo que le va a tocar en enero va a ser un Congreso muy dividido, porque va a haber pequeñas bancaditas. 5 o 6, ¿no? Calculo 5 o 6 y bien hostil, porque va a ser gente nueva, mucho chico joven, que va a llegar a querer marcar su diferencia y a pretender meter preso a todo el mundo, porque es muy natural. Yo he estado brevemente en el Congreso hasta que nos echó el chino el 92, pero claro, los parlamentarios jóvenes, yo era miembro de la Cámara de Diputados, ahora hay una sola Cámara, los parlamentarios jóvenes siempre quieren meter preso a todo el mundo, digamos, porque ese es más o menos el trabajo, ¿no? Entonces yo francamente creo que Vizcarra va a tener un gran problema y el país va a ser muy ingobernable en ese último año, porque con una Cámara hostil revisando los decretos de urgencia francamente excesivos que está dictando este gobierno. Claro, algunos muy por fuera de sus atribuciones, el tema de la emisión de bonos. Absolutamente, por ejemplo, ¿no? Ellos no tienen ninguna facultad para hacer esa barbaridad. Y en tercer lugar, pretendiendo hacer modificaciones constitucionales con un proceso presidencial en marcha, yo francamente, claro, como periodista estaré feliz, claro, sí, porque va a haber cualquier cantidad de temas para volver a reunirnos, mi querido Uri, pero ya como abogado estaré sumamente inquieto, lleno de trabajo, y como ciudadano muy preocupado por lo que vaya a pasar. Así es. Va a ser en efecto, amigos, un verano muy caliente. Ayer hemos hablando, hemos llegado al fin del programa. Enrique, se ha ido volando el tiempo, ha sido realmente un placer tenerte. Para mí enteramente, Uri, querido. Gracias. Amigos, eso es todo. Nos vemos el lunes en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias. Buenos días.
Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.